Pero hay unos momentos en donde el árbol ya está tan maduro y tiene unas raíces tan profundas que trasplantar el árbol es matarlo. El amor no está expresado en una lealtad hacia uno, sino en la libertad que ellos tienen para crear sus propias pertenencias, ¿no? Que venimos del amor, venimos de montaña, cantando a la tierra primero, luego canto a mi Padre en el cielo, luego canto a mis 4 abuelos, luego canto a mis sueños. No podía dejar de mencionar el hecho de que estamos bajo, Bajo techo. techo. Ay, nos mejoraron las situaciones laborales, gracias a Dios. No, Ya ese no nos vamos a frío. congelar. Nadie sabía, pero por Uy, debajo sí. éramos así temblorosos. Dani me hacía con el pisito como, ay, ya, Dios mío, ¿esto por qué está así? Miren esto, o sea, esto es por ustedes. Pero valoren. Miren todo lo Llevábamos que... meses pasando frío. Yo ¿Por creo qué esta idea no había surgido antes? Es la pregunta. Porque no más había bien. llovido tanto, porque es Más que está bien, es lloviendo verdad. mucho. el tema es que la lluvia El nos clima. mandó para adentro. Y muy bueno, Y aquí muy está bueno. calorcito, mire todo esto al lado de todo lo bonito, de los muñecos, todo tan bello, todo tan lindo. Y eso, teniendo en cuenta que pasamos de un lado a otro, que nos estamos trasteando, Estamos que moviendo. estamos migrando, que nos Ajá. estamos moviendo, nos llevó a hacer una pregunta que es la pregunta que va a tejer todo el transcurso de este capítulo de hoy. Y esa pregunta es, ¿de dónde vengo yo? ¿De dónde viene cada uno de nosotros? Que podamos conversar un rato sobre precisamente cuáles son nuestros orígenes y que lo podamos tocar desde diferentes aristas. O sea, no solamente de dónde vengo desde mis contextos más inmediatos, sino también desde mis territorios, mis ancestralidades. Yo ahorita les compartí antes de que iniciáramos a grabar que yo no sentía yo no me sentía como muy colombiano, ni nunca había hablado como, no, es que Colombia es esto, y no, yo soy súper colombiano. Mis gustos, digamos, gastronómicos, musicales y en muchas cosas nunca han sido como precisamente lo colombiano. Locales. Pues yo no es que escuche vallenato, que mis platos favoritos sean los típicos. No obstante, la primera vez que yo salí de Colombia, que tampoco fue un país muy contrastante, también un país de habla hispana, fue cuando me di cuenta que yo pertenecía a este territorio, o sea, que este territorio era mi hogar, pero era porque lo sentía propio, más bien porque me sentía extraño cuando no estaba en él. Porque llegaba a un lugar que no fuese mi territorio y me sentía como cuando estaba uno de visita en otra casa. Como que cuando uno está de visita no se mueve de la misma manera que cuando está en su propia casa. Uno pide permiso para entrar al baño porque no sabe cuáles son las reglas de esa casa. Uno no sabe si el papel higiénico se bota en el basurero o si se puede ir por el inodoro. Como que cada una de las cosas que uno va haciendo tienen que llevar un protocolo porque no hay un desenvolvimiento en un territorio que uno considera propio. Ay, qué rico estar acá. Qué bueno. Gracias por la invitación. Qué bueno tenerlo por Muy, acá, muy Motato, agradable. Un espacio muy Julián. chévere, muy anidado, con calorcito. Ay, qué bueno haber entrado. Ay, vean, nosotros estamos haciendo todo lo posible por innovar, pero aquí está muy bueno esto. Ay, qué calorcito tan rico. Y la mesa seca. Ay, no. Bueno, a mí se me viene para entrar también a participar de esta pregunta de dónde vengo yo, una conversa que tuve hace poquito con Goyita, la señora, Tu señora, la Julián. dueña del mínimo, la que acogió mis sentimientos más genuinos y profundos. Goyita está escribiendo, bueno, terminó de escribir la historia de nosotros que se llama Tiernitorio Maíta, donde está involucrada como protagonista Maya y nosotros como fieles testigos de un milagro grande que ha hecho que la vida sea de otra manera. Y hablando con Goyita, ella me dijo que el primer territorio que uno habita es el vientre, ¿sí? Que de ahí, pues para mirar de a dónde venimos. Y me decía Goyita y salió la frase de venimos de mujeres muy fuertes. Entonces, en esa pregunta de dónde vengo yo, creo que me encanta poderla responder así también. Vengo de un vientre fuerte. Vengo de un vientre de una negra que hizo todo lo habido y por haber para traernos acá como regalo de la divinidad, ¿cierto? A partir de un expulsivo bellísimo que se dio, fue por cesárea. Mi Pero ya no le mamá, muestra. Es que un expulsivo, ¿verdad? ella me muestra es la cesárea. Pero también ese de dónde vengo yo también parte de los cimientos de creencias que uno tiene, porque en el fundamento de mi vida
lo que siempre me enseñó a mí mi abuela, mi madre y las mujeres de la casa, mujeres de mi vida, que se dice es que venimos precisamente de la divinidad, que venimos del amor, venimos de montaña, venimos de esa frase, somos montañeros y montañeras, porque siempre la mirada de nosotros en este territorio rebota en una montaña. Tenemos la capacidad de distinguir diferentes verdes, así como en Islandia la gente tiene la capacidad de distinguir diferentes blancos, nosotros tenemos la capacidad de distinguir diferentes verdes, pues porque crecimos abrigados por montañas, por ríos, por memoria de indígenas, por memoria de africaneidades que llegaron a compartir también diferentes formas de alegrar la vida, de resistir en la vida, de inspirarse en la vida. Y eso tiene que ver mucho en la forma en cómo uno también interpreta el mundo y más como cuando lo decía ahorita Dani, cuando uno se ve desde afuera, porque logra uno poder reconocer ciertas cosas que no se reconocen cuando uno está muy ahí, ¿cierto? Y no se aleja un poquito para poder ver todo el contexto, ¿cierto? Que lo rodea a uno. ¿Acaso es posible divorciarme de mi familia? Porque finalmente uno no elige en dónde va a nacer, en qué contexto va a crecer, en qué territorio lo va a acoger. Y cuando crecemos todos, ¿cierto? Y digamos estamos en esta postura de la vida en donde vemos hacia atrás, entendemos de dónde venimos, entendemos nuestras raíces, entendemos cómo influyeron todas esas en la conformación de seres que somos ahorita, en toda la cosmovisión que tenemos del mundo y en cómo hemos caminado y hemos decidido seguir caminando la vida. Pues muchas personas llegan a este momento de su vida entendiendo que de dónde viene, que sus raíces y demás. Pues finalmente hay que como soltarlas y desatarlas un poco para permitir seguir creciendo de otra manera. ¿Ustedes creen en eso? ¿Creen que es posible finalmente y que es necesario en ocasiones como desenterrar las raíces, olvidarlas? Uno lo puede aspirar y creo que han existido y son muchísimos los casos en los que las personas, bien sea de su territorio, su familia, deseen un origen diferente. Hablemos, por ejemplo, de nuestro territorio específicamente. Dentro de Colombia hay muchas personas que podemos llegar a pensar que uno hubiese podido tener una mejor fortuna si hubiese nacido en otro país con un mayor estado de bienestar. No, porque no nací en Suecia y de pronto no tendría que estar pensando todos los días en el rebusque, tendría asegurado esto y esto. Lo mismo puede haber pasado con las familias, o sea, como porque a mí me tocó nacer en el lugar en el que nací. Yo creo que eso es una pregunta muy frecuente y muy constante que muchas personas se hacen porque sencillamente pues eso se vincula directamente al destino, al hecho de decir qué vida me esperaría si yo estuviese en otro territorio, qué vida me esperaría si yo hubiese nacido en otro hogar, qué vida me esperaría si yo quizás hubiese tenido acceso a unas oportunidades diferentes, porque yo creo que las personas, al menos la mayoría, que en algún momento se lo pudiesen llegar a preguntar, no se lo preguntan como, sino algo, digamos, hacia algo más aspiracional, hacia poder suplir una carencia que se tuvo. Pero yo creo que es muy difícil. O sea, uno puede aspirar y uno puede querer, pero es que ahí es donde yo creo que entra otra cosa y es un proceso finalmente de reconocimiento, de sanación y de proyecto de vida, porque pues uno puede renegar mucho, por ejemplo, el hogar en el que creció, precisamente por las heridas que le causaron, pero uno puede desaparecer esas cicatrices. Uno puede tratar de sanar las heridas y de que no le duelan, pero yo creo que acá todos podríamos de alguna manera testificar cómo muchas veces vemos en nosotros reflejados conductas que sabemos que vienen, por ejemplo, de nuestros padres, que nos gusten o no. O sea, no estamos hablando de que todas tienen que ser negativas. Pueden haber unas conductas que uno ve que uno sabe que son de sus padres y que no le gustan. No obstante, el hecho de que uno lo reconozca no quiere decir que el proceso de soltarla sea fácil. De hecho, siento que muchas veces esas son las cosas más difíciles de soltar. Uno puede adaptarse a otras realidades, uno puede adaptarse a otras cosas, pero yo siento que el desarraigo, más bien lo que puede haber, creo que es quizás un ocultamiento del origen para tratar no de sanar, sino de tapar una herida.
O sea, yo por no enfrentar esta herida lo que hago es que desconozco de dónde vengo. Entonces no reconozco a ese señor como mi papá. Y ese señor no es mi papá. No quiere decir que todo lo que me pasó para que yo diga que él no es mi papá no me esté doliendo y esté definiendo todo lo que yo voy a hacer de ahora en adelante. Es lo que yo va a llevar a que, o si yo quiero ser papá, no quiero seguir su camino, o que evite ser papá precisamente porque sienta que pueda llegar a caer en su camino, o que lo sea y siga su camino porque sus heridas me replicaron. O sea, es un pasado que está ahí presente y yo creo que entender pensar en el desarraigo, ahí surge más es una palabra de sanación, porque yo creo que al hablar de dónde viene uno, intrínsecamente está el asunto de la sanación. Ya. Yo quiero tratar de dejar esta posición de diplomático que estaba contando con orgullo la constitución de su nación, y por eso me voy a desfruncir ya también, porque estaba aquí como asumiendo como si fuera un encuentro de naciones y diciendo, venga, yo les cuento hoy en día dónde vengo yo, y tampoco como de parcero que chicanea con las prácticas culturales del barrio para defender la esquina, sino como humano. Para defender la esquina. Sí, ¿me entiendes? Como humano habitante del mundo, residente del planeta, ¿cierto? Y es que eso tiene varias miradas. Si a mí me preguntan de dónde vengo yo, con la primera respuesta es que vengo del amor, yo no me quiero desarraigar de ahí. Al contrario, quiero reconocer eso como principio para vivir en todo, en el amor, como origen y de dónde vengo y hacia dónde quiero ir, ¿cierto? En un estado normal, sin rabia. Sí, me va a entender, sin me cojan sin piedra. Sin que me cojan sin piedra y sin soberbia y sin estas frustraciones que a veces hacen que uno se salga de, me importa el país, de que no, ¿cierto? Sino a lo que es apelo, que llama uno apelo. Entonces, como habitante del planeta y residente del mundo, me gustaría dar también como una opinión. Ahora, desde el origen. Indiscutiblemente cada uno responde según su verdad, ¿cierto? Según lo que cree, ¿cierto? De que es el origen. En el mío es el que les dije, el amor. En lo de también las tradiciones de las mujeres en las que vengo, claro. Vengo de una mujer negra, que es mi mamá, de una abuela indígena, ¿sí? Por parte de mi mamá. Vengo de un montañero culichupao, enredador, cuentero, ahí salgo yo, que le gusta hablar, le gusta el meneo y trae la herencia cafetera de aquí del eje, ¿cierto? Como en sus venas, y entonces utiliza muy el sonsoleo en su voz, se le dificulta comer cualquier otra cosa rara que no tenga que ver con sancocho, frisoles con manteca, ¿sí? Arepa en desayuno, almuerzo y comida, guapanela, ojalá y le echa en leña para que se sienta todavía como ese saborcito ahí como a recién quemado en la boca. O sino que la dejen tiznar. O que la dejen tiznar, sí, o, cierto, o de los que desayunaban chunchurria, remangando, cierto. La otra es que creo que debería uno decir el origen de nosotros es el amor y venimos a habitar un planeta, un mundo. Pero también existen un montón de historias en la conformación de ese mismo planeta que hicieron que existan fronteras, límites, que nos hayamos también identificado por la forma en cómo nos comunicamos a partir también del idioma que tenemos, ¿cierto? De la lengua que manejamos, de las tradiciones culturales hasta la misma crianza. Nosotros aquí de niños, a mí me tocó la época en que lo envolvían a uno como un tabaco, ¿cierto? Que no le tocaban aquí arribita porque si no la mollera se hundía, ¿cierto? Que le hacían a uno en ayunas con saliva aquí en la nariz que para que quedara un poquito más respingada la nariz y no tan ñato. Ahí nos metieron de que ese ñato era malo. Ah, sí. ¿Sí ves? Entonces ya comienza uno culturalmente a ver que hay ciertas cosas que se van ahí nombrando. A ¿sí limpiarse el fundillo con papel de arepa. Claro, sí, eso que llegaba a uno. Entonces, que no, al niño hay que primero darle lo primero que a uno. Purgarle el estómago. Bueno, que con un poquito, todas esas cosas hacen parte culturalmente cómo hemos nosotros crecido y en qué tierra hemos crecido. Hemos crecido en una tierra donde aquí las estaciones no se pronuncian como en otros lados, entonces nosotros no vivimos que 3 meses de invierno, no, aquí usted tiene 2 climas al día, qué calor tan tremendo y qué aguacero tan bravo, ¿sí? Entonces eso hace que también uno tenga como ciertas adaptaciones al contexto en el que está. Tire la Dana que ya lo tiene ahí. Que me parece muy bonito porque es que si uno lo entiende incluso desde la naturaleza propia, uno se da cuenta de que, por ejemplo, un oso polar no vive aquí. Ya. Entonces, ahí tiene una bebida. Déjela. Ya, pues, ahí está. Siempre buscando el animal, dejamos tanto.
Entonces también, ahorita que se estaba pensando en eso, que finalmente, en todas esas cosas que lo conforman a uno, ahorita antes también de empezar, yo les decía eh, que, que al crecer y haber estado toda mi vida aquí rodeada de montañas de la cordillera, para mí sería difícil vivir en un lugar en donde el horizonte sea una línea recta, porque siempre ha sido la línea quebrada de las montañas, lo que ha sido el horizonte que yo he visto toda mi vida. Pero también pensaba que uno termina adaptándose biológicamente al lugar en donde ha vivido. Ya. Uy, Que qué se lindo. puede readaptar, obviamente, y por eso la gente que ha migrado también ha encontrado hogar en muchas partes del mundo. Pero es muy natural, es muy natural. Y cuando ahorita Motato lo decía, como que yo decía, hay animales que se ven específicamente en unas partes del planeta Tierra porque se han adaptado para vivir a esas condiciones. Y, por ejemplo, estos osos viven diferente a estos porque han tenido fuentes hídricas diferentes, árboles más grandes o más pequeños. Como que al final toda la naturaleza y todo se ha adaptado a ese contexto, incluso nosotros mismos. Los alimentos, los granos, aunque ahorita finalmente ya la globalización le permite a uno comer comida de cualquier parte del mundo, al final la comida que se originó en cada territorio era porque lo que se daba bien en ese territorio eran ciertos alimentos y la gente se volvió experta en cocinarlos. Entonces, por ejemplo, a mí, yo sí siento que yo en esa parte gastronómica soy muy local. A mí me encanta la comida colombiana. Incluso yo, que pasé unos días en México, cuando llegué, son cosas que, como decía Dani, como que uno dice, ay, no, yo no soy tan así. Pero cuando uno viaja, yo estuve casi un mes y cuando yo llegué, ustedes no se imaginan la necesidad que yo tenía de comerme una arepa. Entonces yo decía como, qué locura ese tipo de cosas también que uno a veces considera también tan inconscientes, pero que al final, cuando pasa como estas temporadas, uno dice, ay, es que uno es demasiado su entorno, su Ya. contexto, el Y lugar que habita. Dana, dijo usted una cosa para poesía, la línea quebrada de las montañas. Eso está bellísimo. Entonces, para darle respuesta precisamente a eso del desarraigo. Antes de iniciar el podcast, claro, Natica, que es una hermanita, nos contaba algo frente a los pueblos originarios indígenas, lo que significa la palabra desarraigo, que ese es el peor castigo que le pueden dar a una persona, quitarle sus raíces. ¿Puedo decir algo antes de que siga el No, desarraigo? puede, no, lo va a decir, Que claro. ahorita también, que Daniel también está hablando del desarraigo, como que yo pienso como en cosas de la naturaleza y pensaba, pues que nosotros que hemos construido y en ocasiones uno encuentra en lotes árboles, hay unos momentos en donde el árbol tiene posibilidades de sobrevivir si uno lo desentierra y lo planta de nuevo. Pero hay unos momentos en donde el árbol ya está tan maduro y tiene unas raíces tan profundas que trasplantar el árbol es matarlo, porque ya, o sea, ya no hay manera. Digamos, tener un árbol pequeño de 1 año, 2 años, pues todavía es muy controlable, digamos, el manejo de sus raíces y cómo tratarlo de cierta manera para ponerlo en otro lugar. Pero un árbol que ha estado en este territorio por mucho tiempo, no hay manera, incluso por más que uno quiera conservarlo y por más que intente ser muy cuidadoso con todo el radio de sus raíces, es muy poco probable que el árbol sobreviva a otra tierra que no es esa que ha estado Y ahí. Dana, Entonces, está por eso dando, ahorita que habló del desarrollo, como que me acordé de eso y dije, bueno, claro, se lo lanzo. muy bien. Y además porque me va a permitir también agarrar para, por ahí otra cosita que creo que puede ayudar a sumar y a que se vuelva este podcast muy interesante, es inevitable de no ver. Entonces, claro, la palabra en sí es fuerte, desarraigo. Claro, como quitarme la raíz. Y un árbol para poder florecer tiene que tener sus raíces muy bien puestas para poder que obtenga los nutrientes necesarios para que los follajes salgan, ¿cierto? Y la flor pueda abrirse. Eh, Hay ciertos árboles que sus raíces son hacia abajo, como el caso del pino, el pino, ¿cierto? Que Son como por cónicas. eso los trajeron de otra parte a sembrarlos acá, porque se dieron cuenta que acá se demora la mitad del tiempo en volverse un árbol maduro, cortable, pues para los intereses de quien lo siembra que en otras partes del mundo, porque se demora. Esos árboles que sus raíces son penetrando hacia abajo, claro que son más fáciles de sacar así y poner en otra parte, pero los árboles nativos nuestros son árboles que abren sus raíces, o sea, que se conectan es a través de abrirlas,
de poder como a sus anchas decir, es que yo soy de aquí, ¿cierto? Este es mi territorio. Cuando comenzaron a investigar, por decir, después de la bomba de Hiroshima, cuáles fueron las primeras plantas que comenzaron a retoñar, fueron los hongos. ¿Cómo se llama la raíz de los hongos? Eso tiene un nombre. Búsquenla, por favor, los que están viendo esto y nos lo anotan Investiguen. ahí. Y lo anotan ahí. Y se dieron cuenta que fue una cosa magnífica. Porque comenzaron a comunicarse, pero a kilómetros esos hongos. Comenzaron como a decir, a armar la vecindad. A armar la vecindad. Para la próxima seguro que se los traigo, sí, les traigo el nombre. Y entonces, ¿qué es lo que yo creo frente a esto que estamos hablando de a dónde vengo yo, ¿cierto? De dónde vengo yo. Ese de dónde vengo yo tiene características culturales. A mí, por decir medio, en España saben que yo he viajado, pues, ¿cierto? Por el durante mundo. un tiempo. En España, el primer invierno, un diciembre, que me agarró entusado. ¡Qué combinación! El segundo, fue ya el segundo, pero un invierno que me agarró entusado. Frío, diciembre. Frío congelado. Entusado. 24 de diciembre viendo cómo por fuera era todo opaco, gris. Y todavía tenían el reloj. Estando en España era la hora de Colombia. La hora de Colombia para vivir el momento, recordando yo que era el momento del Y usted, tote. y las campanas. Las de la campanas, iglesia sí, están y allá uno sonando. ahí todo el mundo durmiendo. Y yo ahí sentado, claro que ahí sentí, yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué hago Por tan Dios, lejos de mi ¿cierto? territorio? Y comiendo aceitunas. Sí, con jamón serrano, que es muy rico, pero uno estaba que la empanada con un poquito de chicharrón tostado, ¿cierto? Así, que el calambombo, que la morcilla, que la señora tocando la puerta y diciendo... La "Mire, natilla. Las 12 uvas, la que los natillita, calzones amarillos, la dándole maleta. vuelta Era con una maleta, 24, claro. no 31. Culturalmente, ¿eso qué hace? Que uno diga, no es que yo necesito esto. Invierno que es bien duro para uno, ese primer invierno, o esos inviernos, porque uno siente el frío y aquí está, es la mera pachanga, ese olor a pura fritanga allá afuera, cerrando la cuadra con los ladrillos puestos y prestando cualquier vecino el sartén, otros pintando el dibujito de las campanas. Claro, eso hace que uno diga, sí, el contexto, lo que decía ahorita, en el contexto en el que uno se crió, hace que uno tenga ciertas características que no sean fácil de quitarlas, o sea, que eso requiere, en términos culturales, en términos espirituales, el de dónde viene uno, claro, uno dice, me puedo acomodar en cualquier parte. Me puedo acomodar en cualquier parte, porque si vengo del amor, amor lo puedo dar en cualquier lugar donde me ponga la vida, la divinidad, ¿cierto? Ojo, también en términos de concepción de nación, ¿cierto? Es que yo soy colombiano, yo duré como 7 meses negándome a comer cosas que me hicieran perder el sabor de lo que yo llevaba de acá. Después de 8 meses de estar por allá, yo me acuerdo que comiéndome una papa rellena me vinieron las lágrimas, porque sentí ese saborcito y me la dieron hasta caliente. Hace rato no hacía yo como... que eso también es muy de nosotros comemos las cosas como... hágale, sí, y así sentado en un andén, ¿a cuál andén? Sí, entonces claro que hay ciertas formas de uno verse de dónde venir, qué características tiene. Desarraigo, para responder, Danita, la pregunta, yo creo que podría adaptarme. Sí, podría adaptarme, pero como dice Calle 13, no olvidar, porque es que no hay cómo, es que eso está tatuado en la piel interna, hace parte más que de la herencia, es del legado de lo que uno camina con él, anda con él, la misma forma de hablar. Tenemos palabras que yo me acuerdo que allá en España, pues yo estuve en varios países, pero para centrarme en uno solo. En España, claro, cuando me encontraba un colombiano era guau, 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 porque entendíamos las palabras que otra gente decía, ¿y eso qué es? Y nosotros con solo decir eso qué es, ¡ja, ja, ja, ja! Se sentía uno orgulloso de sentir que alguien le podía uno comprender sin tanta explicadera. Y también yo me imagino que para ellos es muy incómodo porque o era mucha explicadera o mucha preguntadera, ¿y eso qué es? Entonces, ese de dónde venir es fundamental, pero ojalá le quitáramos algo que nos lo puso precisamente fue las fronteras. Y es esa división que hace entonces que haya cierto orgullo bonito por el origen que uno tiene de
de donde nació, pero al mismo tiempo de un carácter de defensa o de prevención, como cuando a uno le preguntaban en el aeropuerto, ¿usted dónde viene? De Colombia, venga, para los rayos X, con solo decir de Colombia, ¿sí me entiende? Se pone el guante. ¿Sí Ahora me las entiende? piernas. Yo me acuerdo que de tanta viajadera, pues porque es que viajé muchísimo, de tanta viajadera, mentira, no, pero de conocer ciertos lugares, yo me comía viendo a los policías de cada país, que fueron, bueno, algunos, pues, yo comía delante de ellos como para que me vieran y dijeran, ah, ese no tiene nada. Entonces, como y a veces, otras veces, cuando tenía ya como me hacía el serio, como para que me requisaran, es que no bien puedan, no tengo nada, no tengo nada. Y usted es muy Entonces, requisable. yo, claro, a mí casi siempre me requisaban, Ah, sí. casi siempre me requisaban, claro, y creían que tenía plata. Eso por un lado. Y lo otro, Dana y Dani, no, qué buena esta conversa, está muy saborosa esta conversa. Es precisamente el hecho de las costumbres, o sea, costumbres, tradiciones. Nosotros somos seres extremadamente abiertos, alegres, rumberos, conversadores. Si no sabemos de un tema, lo desviamos para otro con tal de que el otro sí lo sepamos. Entonces, por ahí va. A que no se trata tampoco de desarraigarlo y arrancar entonces el árbol y destrozar las raíces, porque ahí no estoy, sino más bien sanar el árbol. Muchas veces también, ahorita que estamos con metáforas más de naturaleza, muchas veces me acordé de mi abuelo, que veía un árbol que tenemos acá, un aguacate, que tenía como algo en el tronco, o sea, como que estaba enfermito, yo creo, el árbol. Y él decía, no, es tan sencillo como que lo limpiemos, se corta y el árbol vuelve y crece de nuevo. Pero no es desarraigarlo, sino que es cortarlo para que él sane y vuelva y crezca el árbol de nuevo. A mí siempre hay una palabra que nunca he tenido del todo claro para mí. Como que tan positiva o negativa es. O si también es una palabra que tiene la capacidad de tener diferentes interpretaciones dependiendo de qué tan fuerte uno se la tome, y es la palabra pertenencia. A mí me han hablado de pertenencia en el colegio, de pertenencia a una institución, me han hablado de pertenencia en algún momento cuando me llegó a gustar algún club deportivo, me han hablado de pertenencia a mi país. Hoy por hoy yo siento que mis pertenencias más grandes están hacia mi familia, hacia quien yo genuinamente y conscientemente decido sentir que hay una pertenencia, un pertenecer a. Pero frente a las otras situaciones me resulta muy complejo entender esa pertenencia. Y siempre he tenido como esa dualidad, ese contraste frente a si es algo lo que promover o si por el contrario es algo también de lo que uno podría prescindir. Es una pregunta que les hago incluso sin tenerlo tampoco del todo claro para mí. Uno siente que pertenece a algo si eso lo acoge a uno representa. y lo representa. Y lo representa. Entonces, si eso lo representa, uno se siente perteneciente a eso, porque se identifica con eso. ¿Sí me hago entender? Muy bello ese juego de palabras de representar, pertenecer, identificarme, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno lo hace genuinamente, porque uno no se obliga. Sale como cuando uno puede ser muy mal hijo, pero a la mamá de uno le preguntan por uno y dice, mi muchacho, ay, el mío. No, ese muchacho es... y aún así, y lo miran a uno como, ahorita No, yo hablamos, le ¿sí me entiendes? conozco. Como espere, Pero no, acá mi está. muchacho, claro, cierto, pues porque así sucede también como cuando uno quiere en el exterior hablar del origen de uno. Uno quiere dar a conocer lo que es, y más en el caso de nosotros que somos colombianos, donde lo duro, lo fuerte se ha conocido mucho más que las cosas bonitas, ¿cierto? Hay una canción muy bella del manicomio de Vargasville que se llama ¿De dónde vengo yo? ¿Cierto? Es una canción bellísima porque hace un recorrido por las montañas, por hablar de que aquí hicimos guerras primeramente a punta de cagajón, sí, que aquí éramos de cosas muy, 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 muy sencillas que alegraban la vida. Entonces eso hacía que uno aún más así quisiera pertenecer y quisiera no dejar que eso se perdiera en uno, ¿cierto? Que eso estuviera en uno. Ahora bien,
¿Dónde se nota también eso más? Cuando uno tiene la oportunidad de compartir el amor con alguien de otro país, como en el caso mío. Saben que yo, claro, porque es que ahí es donde se revela Por eso también les más, decía ahorita revela eso. también más el encuentro de culturas, de formas de ver, donde impera el amor como lenguaje universal. O sea, es que uno, en el caso mío, era también poder asombrarme de otras cosas que yo no conocía que se vivían así en el mundo, hasta de palabras, forma de comer echándole ciertas cosas, ¿cierto? Entonces es la apertura es, sí, el origen va a traer cosas que van a ser muy lindas de contar y otras que uno diría, ¡buah, esto como dolió! Pero es el origen, ¿sí me entiendes? El lugar como, para seguir en la metáfora de los árboles, chacarrá, una palmera que no crece sola, sino que necesita de su misma especie alrededor para poderse fortalecer y crecer juntas, ¿cierto? Pero es que con eso que decía Dani, yo creo que ahí es donde yo les decía, y digamos de donde partía la reflexión del desarraigo y demás. Y es que yo siento que uno puede tener muchas pertenencias y puede cambiarlas a lo largo de su vida. Y hay algo que a mí me parece que es fundamental y es no tener esas lealtades y menos unas lealtades inconscientes. Eso es algo que, por ejemplo, uno ahorita Esa es una que es palabra grande. papá, las No, lealtades. pertenencia, o sea, pertenecer. Claro, Sí, sí, claro, sí. claro, claro. Ahorita que uno pues decidió acompañar una vida, el desarrollo de una vida, en algún momento reflexionábamos sobre eso y uno siempre le ha dicho a estos chiquitines que están creciendo que ellos no nos deben lealtades, ¿cierto? Que lo primero que hay que quitar es que ellos no tienen lealtades hacia finalmente a las sombras que uno tiene. Entonces, por ende, el amor no está expresado en una lealtad hacia uno, sino en la libertad que ellos tienen para crear sus propias pertenencias, ¿no? Sus propios, sus Eso es propios re arraigos, lindo sus eso. propias cosas. Dana, ¿será que antes de continuar presentamos a uno de los miembros que está acompañando Ah, este es ya? el famoso Julio, el que tanto hemos hablado. Julio Rodríguez, uno de los miembros. No, es que aquí al estar ya adentro ya se mezclan todos, se mezcla todo Claro, con ya. Richie, con Richard. Este es Richard, Y es que Richard. Richard además es el que más, a él le gusta estar presente, le gusta decir, El yo chisme. estoy aquí, sí, yo estoy aquí, véanme. Muy latino. Eh, Muy latino, muy latino. Entonces yo creo que hay algo que también es muy chévere de hablar y que también es muy bonito como reflexionar. Y es que uno puede pertenecer a muchas cosas y también le puede quitar lealtad a muchas otras, que no es necesario finalmente sentir que eso es parte del origen de uno y ser leal a eso y sentir que entonces si uno come unas aceitunas un 24 de diciembre está siendo desleal a lo que pertenece, a su territorio, a su tierra, a su familia, porque entonces si va a tener una cena de pavo, entonces está haciendo, o sea, ya no es usted colombiano, o sea, ya no es usted de estas montañas, que también hay mucho, a veces puede haber mucho odio también en eso, ¿no? Que si una persona decide disfrutar otra cosa en algún momento, en alguna fecha que parece, o en algún momento de la vida que parece ser de cierta manera, si no se hace de cierta manera, entonces es porque ya no pertenece, porque ya no es leal, porque ya no reconoce su origen, porque ya se olvidó de dónde viene. Entonces también creo yo que hay mucha presión como por esas lealtades que a veces ni siquiera son Ya necesarias. entendí bien de qué se trata esto. Claro, La claro, clásica. Dana, ¿sabe? Qué pena, Dani, pero es que esa la tengo y se me olvida. A usted No, hable, pero hágale, se me hágale, olvida. échela. Claro, claro, hay una cosa que ya entendí bien por donde la estaba tejiendo. Hay una cosa que yo sí quisiera quitar de lo que nos han puesto por fuera, que es como si fuera nuestro origen. Y es esto de plata o plomo, es esto de querer vernos a nosotros como en este... Como una cabeza narcocultura. como una, claro, no, eso no hace parte de nuestro origen no es ese. Hace parte de una historia que se ha venido tejiendo en este territorio, ¿cierto? Que lastimosamente ha dado mucho de qué hablar pues por los dolores que genera eso, ¿cierto? Que iniciaron dolores acá con nosotros también. Claro, ese es el tipo de cosas que uno diría, venga, clarifiquemos eso, a eso no pertenezco. Pero es que incluso hasta otra cosa, ahorita que usted está hablando de plata o plomo, es que yo cuando asocio el tema también de las pertenencias,
Y ahí también es un tema que tiene muchísimo para hablar. O sea, ahorita que usted menciona las fronteras, pues también llevamos toda la vida matándonos por defender fronteras. Una locura. Y si usted me lo pregunta a mí, por eso yo digo en dónde están mis pertenencias. Yo siento que yo estaría dispuesto a entrar en... Eso suena como cuando le preguntan cuáles son sus activos, pasivos y patrimonio. No, yo estoy dispuesto, digamos, como... usted me lo pregunta a mí, uno como que a hacer cosas por defender a su familia. Pero yo no sé si suena muy extraño, pero yo no me imagino, no sé, yéndome a una guerra por Colombia. O sea, como decir, yo voy a morir por Colombia, o yo voy a morir, o no sé, o por un equipo de fútbol. Digamos, ese tipo de pertenencias de decir, porque le pertenezco a, y tengo que defender este principio de esto. ¿Sí me entiende? Como que esa de pronto es como es una palabra muy grande, es una palabra demasiado grande el tema de pertenecer, que a uno le empiezan a inculcar desde muy temprano, y por eso les ponía el ejemplo del colegio. En mi colegio daban medalla de pertenencia a la persona que normalmente era la persona que no se coronaba ninguna otra medalla, le daban la de pertenencia como para que quedara con premio también. A mí me la dieron un par de veces. Yo tuve la de pertenencia también cuando me gradué. Esa normalmente pero fue porque fui personera. Opa. Ese es el desvare, el de la pertenencia. Pero siempre le están uno inculcando el tema de pertenecer. Incluso todo tiene... ¿usted qué es el duro de los himnos? Todo en el colegio tiene... en el colegio mío habían himnos y uno se lo tenía que aprender y cantarlo y defenderlo. Entonces como que hay una cantidad de lealtades hacia muchas cosas por las que uno atraviesa que no son conscientes. O sea, no son lealtades conscientes como uno decir, ok, yo atravieso por esta institución, entiendo lo que representa, entiendo sus valores y defiendo sus principios, sino más bien es una pertenencia circunstancial. Se atravesó por acá, entonces usted ya es de acá y ya defiende ese parche como sea. Yo estaba sintiéndome tan inteligente hasta acá. Y hasta aquí hasta acá me como estoy sintiendo yo tan inteligente, espíritu. Papi, séale leal a lo que usted quiera. ¿Sí me entiende? Ya, no se sienta obligado de nada. Ya, no dé la vida por el país. Viva bien rico por el país en el que creció. ¿Qué es? ¿Cuál es la cosa? ¿Con quién hay que hablar? Ya me vas a colegio, venga, si eso, ya, venga, aquí vamos a entrar con otra forma de interpretar el origen, constelaciones familiares, que es muy bello ver también los orígenes desde ahí, el venir desde las constelaciones, a qué constelación familiar pertenecemos, cuál es esa canción tan bella que dice Caminante de las Estrellas, creo, Julito, diga por allá, ¿sí o no, Julito? ¿Cierto que sí? Ese, Caminante de las Estrellas, que vengo de las estrellas. Otro especialista en adjudicarle frases que nadie ha hecho. No, es una canción bellísima que se llama así, Soy Caminante de las Estrellas, creo que es, y habla de yo vengo de las estrellas, ¿cierto? Vengo de un lugar, ¿cierto? Vengo de un lugar. No, lo pueden buscar, lo pueden buscar. No, usted ha puesto a buscar a la gente. Lo voy a buscar. Usted ha puesto a buscar a la gente un montón de cosas, como la palabra de ahorita, de la raíz de los hongos. Que esa es, ¿cómo es? Bacilo. Sí, creo que va por ahí. Micelio. Todo el rato y para micelio, era el micelio, claro. Era el micelio, es impresionante, el Caminante de Estrellas. La Caminante de Estrellas, cantada por Alonso del Río. Les voy a contar la partecita, era Caminante de Estrellas, y ve que sí existe. Y les voy a decir la palabra bella que dice, porque esta es una forma muy linda de ver también el origen, de ver de a dónde vengo. Sintiéndolo así, Dani, es que no es una respuesta unilateral, ¿sí me entiende? O con una única dirección. Coge un montón de aristas, muchas. Con eso que usted dice, se me vino a la cabeza lo que acaba de suceder hace muy poco, este mismo año, que fue lo de Artemis y la vuelta a la luna. Y como que también cuando uno a veces tiene también como unas concepciones más globales también de dónde es. Es que, por ejemplo, yo siento que mi pertenencia yo la siento más conectada, por ejemplo, con la vida. Exacto, y más cuando se plantea, digamos, y se tienen estas imágenes tan impresionantes de la Tierra, ¿no? Y de la Tierra como un elemento tan minúsculo, ¿no? En un espacio tan... Y que ahí caben tantas cosas.
como que uno ve eso y es imposible no sentir que uno hace parte de todo y ya no mi origen no es Pereira, Risaralda, Colombia, América, sino que finalmente es la tierra al final y es ahí en donde se posa el origen. Yo siento que Matata en está a la punto de vida. cantar la canción. No, Está a muchachos, punto de cantar Se le la canción. saliera de pronto. muchachos, creo que esto puede ser un nuevo bloque de este podcast tan bonitos. Leer Caminante de canciones. estrellas. Es que es muy bonito porque da para este tema. Camino de estrellas, canción de Alonso del Río. Soy de un pueblo que viene de lejos, más allá del principio del tiempo, y venimos cantando los versos que cantaba mi abuelo. Cantando a la tierra primero, luego canto a mi Padre en el cielo, luego canto a mis 4 abuelos, luego canto a mis sueños. Para que no se apague este grito que derrama mi sangre en la tierra, como el agua transforma la piedra, me transforma el amarte. Es una pregunta que, siendo todos colombianos, si esta pregunta se le dice a alguien que tiene en su concepción el mundo indígena, lo va a responder de una forma: mi origen es el río, mi origen es el sol, mi origen es la tierra. ¿Sí me entiende? Si usted le pregunta esto a una persona que tiene en su memoria más marcada el origen africano, lo afrocolombiano, le va a decir: mi origen son los tambores. Si usted nos pregunta a nosotros de aquí del eje cafetero, ¿cuál es su origen? Mi origen es ver cultivos de café, una mata de plátano, un naranjo, una yuca, una racacha, sembrados uno al pie del otro, entendiendo de que el plátano le da sombra al cacao para poder que creciera. Entonces es como pues para tratar de unificar esta sensación mía de querer decirle al mundo: venga, de donde vengo yo, nos habla todo. De hecho, los Embera Chamí le llaman a eso de ara, cultura, y no lo pueden explicar en una sola cosa. Cuando se les dice para ustedes qué es cultura, ellos dicen todo. Todo. ¿Por qué? Porque todo tiene rostro, porque todo habla, porque todo tiene memoria. Mi madre, me sentí ahí, más que inteligente, poeta. Es que sabe una cosa, Tato, yo creo que, y esto para yo concluir mi propia pregunta, ya que ustedes no me respondieron nada. Seguro que hubiéramos entendido bien alguna respuesta. Es que esas clases de preguntas Uy, madre, No, yo pero es que, pertenece. o sea, aunque mentira, no me ayudó lo que dijeron. Lo que tú dijiste de Artemis y lo No, que yo lo Motato entendí, yo lo dijo entendí. de los caminantes y la Sí. canción que cantó tan La poéticamente. ley. Que declamó. Me ayudó como a entender que ganó el chance. No. Ajá. Me ayudó a entender que finalmente Ay, yo sí. siento que mi pertenencia sí es un poco más a la vida. Y porque ahorita me preguntaba mientras yo le decía, no, pero es que yo que tampoco que voy a ir a... Y estaba preocupado Dani porque él necesitaba responder a qué pertenecía. Yo creo que eso era lo que no me respondieron a qué pertenece. Y yo dentro de mí pensaba, "Ay, y yo con todo lo que estoy diciendo, y no veo la hora de que juegue Colombia para ponerme la camiseta y ver el partido y gritar ¡gol! Entonces yo como que, ¿qué es lo que está pasando dentro de mí? Que estoy tan confundido. Pero yo siento que mi pertenencia es a eso, o sea, es a la cultura, mi pertenencia es a la vida, mi pertenencia es a unos ideales, a unas cosas que uno respeta, más no. Yo creo que mi parte más contestataria puede estar es que la pertenencia siempre nos las han inculcado hacia las instituciones. Y yo siento que para mí es más difícil como sentir pertenencia hacia las instituciones que hacia la vida en sí misma. Es decir, yo siento que pertenezco a este territorio, como tú ahorita lo narrabas también muy poéticamente, al paisaje quebrado. Al horizonte. Al horizonte quebrado. A la línea que va al horizonte. Padre, y ustedes están como amangualados para no dejarme hacer mi catarsis. Sigue, que está bien. Entonces, ya te entiendo bien todo lo que estás yo diciendo. siento que mi pertenencia está hacia eso. Está hacia eso y eso es lo que cuando he estado por fuera como que he extrañado y me ha conectado. Y es... Daniel, lo único que te podría decir, este es un lugar seguro. Aquí no te va a pasar nada. Lo que yo estaba pensando es que yo no entiendo cuando cambiamos la palabra origen por palabra pertenencia. Como No, que es una buena propuesta la que hizo. Señor. Aquí el que trajo pertenencia fue usted, negrito. Y no está mal, porque sí. tiene que ver con eso. Sí, yo también creo que un poco, pero es que... ¿Quieres que te explique? No, es que más bien yo creo que también hay ciertas palabras que generan como ciertas
limitaciones. Y eso lo sembraste tú con el desarraigo. Como cierta maluquera, como una pesadez, como un bloque aquí. No, porque es que como- pertenencia, o sea, indiscutiblemente con todo el contexto que tú ahorita diste sobre la palabra pertenencia, creo yo que eso limita al final el origen, o sea... No, pero es que sabes una cosa, es que siento que más bien va a responder eso de, es posible desarraigarnos, para no desarraigarse tiene que saber de qué es, y precisamente de lo que uno es de todas las cosas. Dani, que yo, tiene yo, yo, pertenencia. Dani, pues yo creo que yo comprendí bien lo que querías decir. Claro, no es una pertenencia a instituciones, eso sí, es una pertenencia a lo que uno quiere. Bueno, Yo, por ejemplo, le pertenezco a Gojito. hay un cuente, no, eso era un humorista paraguayo que es bellísimo porque siempre que se iba a presentar le salía al público y le decía, les pertenezco, o sea, me les entrego, porque él sentía que Eso lo pagan del boleto. que era cogido y era así, Sí. estúpido, teteado. Y cuando venía a Pereira decía que era su ciudad favorita, Sí, que le que encantaba, claro. que el ambiente de Pereira. Entonces yo ya para soltarme pues del todo y ya decir, listo, ¿de dónde vengo yo? De Hakuna Matata no es que De esté Hakuna Matata. ¿De dónde vengo yo? Yo vengo de Río Sucio Caldas. Allá nací, en el Hospital San Juan de Dios. San Juan de Dios. Y vengo con una memoria muy bonita de una tierra que tiene historia, donde se recoge pueblos originarios, memorias de afrodescendencias, mestizajes por todas partes. Pero me gustaría a mí, porque me ha servido este podcast para reafinar mi respuesta, yo vengo del amor. Por más que suene poético, por más que en la casa pues papá no haya seguido con mamá, vengo del amor. Por más que me hagan Porque garrote. fue el amor del que me trajo y fue el amor el que me recibió y fue en el amor en el que me hicieron. Y en Yo soy amor. Y en la chancla en el chancletazo se sentía el Eso amor. soy yo, amor puro, amor del que pertenezco. Yo creo que más bien es muy bonito hablar del origen, ¿por qué? No. Por todo lo que Mami, se ha se ve. por todo lo que se ha tejido. Y creo yo al final que la conclusión es que el origen es una cadena de muchas cosas. Incluso yo estaba pensando que hay estudios incluso de ADN que le muestran a uno que uno ni siquiera es solamente este territorio, Mira, qué bueno. sino que uno tiene... Y eso sí lo aplaude, las No, pendejadas de claro, que no, es que hay, claro, la Ay. salva, gracias Dana, gracias La Dana. salva. Ahorita hablamos apenas, ahorita hablamos de Dana en nuestro territorio. Hay estudios de ADN que se pueden hacer ahorita que le dicen a uno finalmente, pues, de tantos lados del mundo de los que está compuesto nuestro ADN. Me estoy imaginando Motato ahorrando plata para hacer este estudio. Voy a hacerme un estudio para contarles de dónde vengo. 100% de amigos sucios. No, pero sí hay un estudio que le saca sangre a gente de temporada de Alemania y dicen que también tiene hasta negro, ¿sí o no? No, por eso es ese. Ah, sí, yo. Porque es verdad, o sea, realmente en nuestro ADN está la memoria de, como ahorita decíamos tanto, de muchos pueblos, de muchas zonas, y por eso al final cuando uno ve fotografías en donde se ve el planeta como un punto en el espacio, pues ahí es donde uno entiende finalmente que uno viene de muchas partes y que más bien ver el origen debería ser casi que un acto de mirar un baúl, como cuando uno va y registra el baúl que tenían también las abuelas con algunos elementos y Ay, habló del fotografías. baúl de recuerdos a Motato, ya sacar. Mi abuelo se guardaba un manojito acá y me decía papi, deja siempre. Continúa, Entonces, está muy bonito. entender finalmente que uno hace parte de ese origen sin necesidad de lealtades. Entonces aquí, digamos, como hilando lo que yo les decía de que mucha gente no quiere reconocer o más bien volver a su origen porque tal vez duele, pues el origen es algo más grande, creo yo al final, que eso, ¿no? Que lo que hemos hablado, sino que como bien lo decía Motato, pues hacemos parte de todo. Entonces cuando uno siente que su origen se entrelaza con todo lo demás, no solo incluso con las personas, sino con todo lo vivo, pues es muy bonito, finalmente nuestro origen como seres humanos es muy bello y muy lindo de admirar y recordar y regresar a él como
cómo se regresaría al baúl de los recuerdos. Muy lindo, muy Una lindo. concha, es como una concha de No, regazo. lindo, lindo ¿Cómo? eso que acabas de decir, Dana, muy bonito, muy buena, me pareció pues a mí, no sé, el tejido que hiciste ahí, muy bacano. Ahorita ustedes embálese con lealtad, pertenencia, con desarraigo, que concluya pues. Ay, no, pero venga, nosotros no he pensado en cuál puede ser la película que... Yo quiero aportar. Usted está acaparando pues todo este rango. Pero Con yo- uno que salve esto, No, con es uno que, que corone. es que hay algo, pues justamente en estos días, no es que nosotros solo leemos libros infantiles. Y, Yo sí veo novelas, series, películas. y hay, ¿Cuáles de quitar el y hay baño? un libro muy bonito que también sacó como un corto muy bonito que se llama Aquí estamos. Ahí está, yo creo que lo puede sacar. Sí, aquí está, aquí está. Ahí está. ¿Por qué le gusta ser Sí, ilustrativo? Ahí no, está. me toca torcerme y me pusieron problema que por favor no me moviera el micrófono porque no se escucha después y que eso en edición, que el sonido, que no, ahí está, vea, zoom. Uno tratando de subirle el escena. No, bueno, que se llama Aquí estamos, de Oliver Jeffers. Es un autor de cuentos infantiles que hace cosas muy bonitas. Y hay un corto en Apple que se llama igual. Y ¿Cómo es llama? Aquí estamos. Y está ahí como al lado de uno que se llama El hilo invisible. Y básicamente la historia es de un papá que le está contando a su bebé recién nacido en dónde nació, ¿A dónde llegó? a dónde llegó. Entonces le cuenta que llegó al planeta, a este planeta e intenta desmenuzárselo como ponerse. Como un protocolo de aterrizaje para Exacto. nuevas vidas. Eso, literal. Ay, literal, es como eso. Usted no decía que usted... Claro, a mí me encantaría. No. Mire Está la al lado del inteligencia hilo artesanal invisible. aquí, ayudándonos. Por nativo. Inteligencia Está artesanal. 1, 2, 3, 4, 5, de allá para acá. No. Yo creo que le hace falta es como... Mejor pedirle al otro Julio. Trabajo sí hay, trabajo sí Vea, hay. cójalo, Mire pues. la inteligencia artesanal. Es- Gracias, Alexo. Mira, incluso dice notas para vivir en el planeta Tierra. Creo yo que es muy bonito y además porque está el corto también, que es muy bonito de ver. Pero coge, muéstralo como No, si pero fuera como estamos estuviera dando mostrando datos. una balota en el bingo. Saludos para Oliver. Es muy bonito porque es como una descripción rápida del planeta, del mundo. Sí, vea, Pero, pum. pero además habla de con quién compartimos este planeta. Entonces, por ejemplo, hay una parte muy bonita que es justo en donde con quién lo compartimos. Entonces, lo compartimos con mucha gente, con muchas formas y colores. Entonces, no sé, me parece muy especial como para entender un poquito Está muy bien. el origen y más. muy acertado traerlo. Notas para vivir en el planeta Tierra. Aquí estamos, qué bonito. Gracias por taparte ahí. Vea, pero no entendí el mensaje. Con ellos es con los que vivimos. Entonces, esa podría ser mi recomendación. Y ya también me acordé de otra que creo que también es muy bonito. Voy a dejar de modelar. Que es esa película que vimos hace poco, que es Proyecto Salvación acá en Colombia, o también Proyecto Hail Mary, que es muy bonito porque es de viajes espaciales, pues de un viaje espacial, pero lleva finalmente a encuentros que tienen que ver con las identidades, a también lo que tú ahorita mencionabas y qué pasa cuando reflexionamos y recordamos el territorio del que venimos, ya no el territorio en donde dice Motato, la cuadra donde tiene enterrado el ombligo, sino todo el lugar en donde existe toda la vida que conocemos y cuando la vemos como una añoranza que miramos desde lejos. Entonces es muy bonita para tener una perspectiva más global, para tener una perspectiva no de entendernos como seres que pertenecemos necesariamente a un territorio, sino que pertenecemos a la vida. Al mundo. Al mundo. Entonces esa palabra Está bien. También eso es muy chévere. Mi recomendación. aterrizaje. Mi recomendación es la siguiente. Que Si vayan a usted caminar corona, descalzos. si usted consigue platica, si se plantea, si ya no tiene que trabajar tan duro, si usted logra fama,
si se metió en algo bacano y se tapó, no se olviden de dónde salieron. No se olviden de dónde salieron, ¿sí? Eso es importantísimo, nunca olviden el origen. Yo también, sin corono, sin me tapo de plata, no voy a olvidar de dónde salió. Porque no puede uno saber hacia dónde va si no tiene primero claro de a dónde viene. Y sin libro, y sin película. No, pero, eso, pero Tato, eso yo creo que A lo que me dio la inspiración dentro. tiene mucho que ver con muchas de las crisis pues, que se generan cuando pues, personas desarrollan unas fortunas muy inmediatas, y es porque ni siquiera hubo tiempo de meditar o sea, de reflexionar precisamente ese crecimiento. Y yo creo que independientemente de que el origen haya sido un origen doloroso, pues sí es necesario reconocerlo. Y por eso es lindo, porque se conecta con lo que tú iniciabas del desarraigo, y es que es bueno, así sea para sanar, así sea para Cortar con ese capítulo de la vida, mirar de frente lo que pasó, y no sencillamente sentir que es algo que no existió. Y a todo, o sea, tiene que ver con el país, con el territorio, pero también tiene que ver con lo que tú decías ahorita de las familias, porque nuestro más grande origen, incluso más que la tierra y que toda la vida, pues Está finalmente es un hogar, es un hogar. el vientre. Es el vientre, sí. Por eso. Sí. Ahí es donde están todas Se las... conecta. Muy bien. ¿Qué? Qué mal Que se conecta al inicio con el el final con el inicio. La Sí, mujer está acá conectando excelente. todo el inicio Muy con bien, el no, fin. pero está muy bien, Danita, muy bien. Todo es así. Ah, no, me voy a orinar acá, pues, ya, me voy a orinar acá. Aquí me voy a orinar, Tito, listo. Yo intenté ya, le di tiempo de que hicieran todo. La próxima le toca poner Cada palabra demasiado. es un nuevo tema, me voy a orinar, listo, Tito, siga, no, ya me oriné. Aquí ya, papi, ya que. No sería la primera vez. Listo, Daniel. Ya, en fin. Ahorita no tengo y no puedo, le voy a mandar espirita, papi. Ay, ya.